Buenos días, en este video vamos a discutir los receptores de la inmunidad innata que son diferentes a los TLRs, a los receptores de tipo TOL. Particularmente vamos a hablar de los receptores CLRs o los receptores de tipo lectina por C-type lectin receptors. Vamos a hablar de los receptores de tipo NOD o NLR, NOD-like receptors, que van a conformar a los inflamasomas. Vamos a hablar de receptores de tipo RIG o RLR por RIG-like receptors y vamos a hablar también de la duplastin gas. En los videos anteriores vimos cómo los leucocitos de la inmunidad innata a través de la expresión de receptores pueden interaccionar con moléculas derivadas de patógenos y inducir vías de señalización, y en particular estuvimos profundizando en los receptores de tipo TOL, ya sea los membranarios de la membrana plasmática que están sensando el medio extracelular, o los de la membrana endosomal. En esta clase vamos a profundizar en el resto de los receptores y en particular comenzaremos hablando de los receptores de tipo lectina C, que como ven ya vemos una gran diferencia con los receptores de tipo TLR a nivel estructural. Vemos que hay una estructura heterogénea entre ellos, diferentes entre ellos, a lo contrario que sucede con los TLRs, que todos tienen el mismo tipo de estructura. Particularmente, estos TLRs estos CLRs se van a especializar en el reconocimiento de carbohidratos, de motivos glucídicos presentes en patógenos, ¿sí? O sea, moléculas que tienen carbohidratos, ya sea de origen proteico, y entonces serían glicoproteínas, ya sean de origen lipídico, y entonces serían glicolípidos, o ya sean también complejos de carbohidratos grandes. Estos receptores de tipo lectina, la gran mayoría son membranarios, también existen algunos solubles, como por ejemplo la lectina de MBL, que inicia la vía de las lectinas en el sistema del complemento. Pero aquellos que son capaces de señalizar son membranarios y contienen secuencias en su tallo citoplasmático que van a mediar esa señalización. Están todos caracterizados por un dominio que puede ser heterogéneo entre ellos, en este caso vendría a ser este que está aquí, que es el dominio de reconocimientos a los carbohidratos y se llama CRD. ¿Sí? Y este es el dominio que determina la especificidad de estos receptores. Si va a reconocer, por ejemplo, carbohidratos ricos en manosas o ricos en glucosas, etc. ¿Sí? Entonces, muchos de estos receptores tienen una función en la endocitosis, interaccionan con sus ligandos, por ejemplo, sus glicoconjugados que tienen fucosa, y gracias a esa interacción son capaces de internalizarse junto con la molécula derivada del patógeno. Esto permite que capte las moléculas, los PAMPs, las moléculas derivadas de patógenos. Otros son capaces de señalizar, como hablamos aquí en estos casos, que tienen diferentes motivos señalizadores, aunque no todos los LRs membranarios van a poder señalizar, como por ejemplo en este caso. Este es un caso en el que no hay señalización y además tiene 4 dominios de reconocimiento de carbohidratos, a diferencia de estos otros, ¿sí? Los carbohidratos entonces pueden derivar de diferentes tipos de patógenos como bacterias, hongos, parásitos o virus, y en algunos casos algunos CLRs pueden también reconocer antígenos propios en determinadas condiciones. Entonces, el tipo de motivo citoplasmático va a determinar si este receptor va a modular la respuesta inmune a nivel de la respuesta inmune innata.
algo bien diferente a lo que sucede con los receptores de tipo TOL es que hay una gran heterogeneidad en el tipo de señalizaciones y el tipo de efectos que causan este tipo de moléculas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero antes quería entonces recordarles que estructuralmente estos receptores tienen una gran diversidad, son bien heterogéneos. Por ejemplo, aquí el CRD, el dominio de unión a los carbohidratos, está marcado en rojo, en una bolita roja, y como ven tenemos algunos receptores CLR que tienen una gran cantidad de CRDs, de dominios de unión a carbohidratos, mientras que otros tienen solamente uno, ¿sí? Y además aquellos que tienen el dominio de citosólico van a poder señalizar el dominio de señalización. Entonces, ¿cómo es el tipo de señalización? Y así podemos empezar a compararlos con la esperada, de los LRs. Así las podemos comparar con la de los TLRs. Bueno, hay una gran variedad de señalización, de tipos de señalización, pero acá vemos resumido básicamente dos tipos, y como ven aquí tenemos la proteína SIC, ¿sí? Es una quinasa que es reclutada y vendría a ser una de las proteínas reclutadas a el dominio de estos receptores, que cuando se unen a sus ligandos se inicia entonces una cascada de señalización que está mediada por quinasas a través de la fosforilación de los diversos componentes de esta cascada, ¿sí? Entonces, tenemos algunos que señalizan a través de la proteína reclutadora SIC, y otros a través de la proteína RAF1 y RAS. Ahora los vamos a ver más en detalle. Recuerden que las proteínas principales en los TLRs eran MID88 y TRIF-TRAF. Bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de respuesta que va a inducir el gatillado de este tipo de receptores, la estimulación de este tipo de receptores? Su señalización, como dijimos, no se da siempre porque depende de los tipos de receptores, y además no siempre va a ser va a ser inflamatoria, o sea, forzosamente inflamatoria. Los receptores de tipo leptina, una de las funciones que se les ha visto es que pueden modular la respuesta de señalización, la respuesta inmune. Y esa modulación la pueden hacer generando señales contrastantes, por ejemplo la de los TLRs, ¿sí? Entonces, a veces lo que sucede es que cuando una misma célula tiene un estímulo de un TLR y al mismo tiempo un estímulo de un CLR, bueno, sucede que ambas vías de señalización se comunican y generan un resultado final que termina siendo una integración de las señales, de todas las señales en esa célula, ¿sí? Entonces, este tipo de procesos se llaman crosstalk o diálogo. Los LR son capaces de dialogar con la señalización de los TLRs y manipularla y modularla, generar un tipo de señalización final o de efecto final diferente al del que hubiese generado el TLR solo. Acá tenemos un ejemplo en el que se ve el TLR4 y el receptor de lectina de tipo D-cysteine, que como ven reconoce carbohidratos que están presentes en hongos, en virus o en bacterias, en diferentes tipos de patógenos. Y tenemos el TLR4, que como ya sabemos señaliza vía el reclutamiento de MID88 y provoca finalmente la activación de factores de transcripción para la transcripción de determinados genes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? D-cysteine lo que hace es señalizar a través del complejo RAS, es la proteína reclutadora, que finalmente también va a poder activar RAF1. Hay muchos
mediadores de esta cascada que todavía no se conocen, pero lo que sí se sabe es que cuando esta interacción del D-cysteine con sus ligandos se da al mismo tiempo que el TLR4 está reconociendo también sus ligandos, esta señalización va a modular, va a intervenir en la modulación de este TLR4 de la siguiente forma. Una de sus formas es a través de la fosforilación de determinados factores de transcripción que va a permitir o a favorecer específicamente la producción de IL-10. Estos receptores por sí solos no producen IL-10, ¿sí? Pero al estar siendo gatillados, estimulados al mismo tiempo que un D-cysteine, puede generar este tipo de respuesta que podría ser antiinflamatoria. Por ejemplo, otros tipos de ejemplos en los que se ve como receptores de tipo lectina C, como BDCA2, DSIR o MICL, son capaces de antagonizar la señalización por TLRs, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo donde vemos el TLR1 y el TLR1-2, ¿sí? Que siempre se presentan en duplas. Y tenemos también otra vez a D-cysteine que señaliza a través de RAS y RAF1. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Normalmente la activación del TLR1, TLR2 daría la producción de altas cantidades de las citoquinas inflamatorias TNF-alfa e IL-6. Pero en el caso de que ese estímulo se dé al mismo tiempo, en simultáneo que con el de D-cysteine va a terminar activando una proteína que tiene actividad ARNasa, ¿sí? ARNasa que lo que va a hacer es degradar ARN y va a degradar el ARN de forma específica correspondiente al TNF-alfa y a la IL-6 que fue resultado de la activación del TLR1-2. Entonces, de esta forma, por más que el TLR1-2 esté siendo estimulado y esté produciendo ARN mensajero, favoreciendo la transcripción del TNF-alfa y de IL-6, al estar siendo estimulado en paralelo con el D-cysteine, el D-cysteine y a través de la producción, de la activación de esta RNasa, puede entonces manipular, cambiar los niveles de ese ARN mensajero y por lo tanto va también a disminuir las cantidades de la proteína TNF-alfa y IL-6 inducida por el TLR1-2. Este es un ejemplo similar en las que se ve cómo los TLRs 8 y 9 son capaces de producir las proteínas proinflamatorias, citoquinas IL-12, TNF-alfa, en el caso del TLR9, interferón de tipo 1, interferón alfa. Y se ha visto que el receptor BDCA2 lo que tiene es capaz de activar a una fosfatasa y esta fosfatasa es capaz de inhibir a través de la remoción de los fosfatos de las proteínas, inhibir estos tipos de señalización. Por lo tanto, los CLR se conocen más bien como proteínas, receptores heterogéneos que reconocen carbohidratos y que son capaces de modular la señalización de los TLRs. Ahora, posteriormente, vamos a pasar a los receptores solubles y en particular estos receptores solubles de la inmunidad innata son aquellos que van a estar especializados en detectar signos de invasores intracelulares, o sea, moléculas de patógenos que ingresan al interior de la célula del sistema inmuninnato para poder replicarse. Vamos a comenzar entonces con los RLRs o las helicasas de tipo RIG. Este tipo de receptores entonces están en el interior de la célula y tienen tres tipos de dominios, ¿sí? Un dominio helicasa, ese dominio helicasa va a tener actividad ATPasa. Un dominio RD
que es el dominio de reconocimiento. Este dominio de reconocimiento interactúa con ARN doble hebra, ¿sí? ARN doble cadena presente en determinados tipos de virus. Y luego tiene dos dominios CARD que lo que hacen es reclutar caspasas, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Tenemos ARN y este ARN tenemos un virus y este virus tiene, su material genético es ARN doble hebra, ¿sí? Y el virus ingresa al interior de la célula, libera su material genético y estos receptores de tipo RIG van a poder entonces reconocer a través del dominio RD este ARN doble hebra, ¿sí? Esto hace que se reclute una proteína adaptadora que se conoce como MABS, y MABS es una proteína que está anclada a la membrana de la mitocondria, ¿sí? Por eso es que en general vemos a los receptores de tipo RIG cerca de las mitocondrias, porque interaccionan con la proteína MABS. Esto lleva a que se active el dominio CARD, que va a reclutar caspasas, ¿sí? Y que va a permitir, por un lado, la activación de factores de transcripción como NF-κB o los interferones de tipo 1 a través de los factores IRF3 e IRF7 para producir factores de transcripción de tipo 1. Así que en este caso el reconocimiento de ARN doble hebra permite la activación de factores de transcripción y la consecuente síntesis de citoquinas proinflamatorias. Acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio que lo pueden encontrar en la autoevaluación de este día. Es un ejercicio en el que se estudian dos tipos de ARNs doble hebra y en los cuales simplemente hay un cambio de un nucleótido nada más en estos ARNs doble hebra. Es un trabajo que fue publicado en el Journal of Virology y ¿qué es lo que hacen en este caso? Van a colocar estos ARNs doble hebras en presencias de células dendríticas y van a evaluar el interferón beta que producen las células dendríticas y compararlo con la capacidad de infección viral. Y bueno, y hay algunas preguntas relacionadas a esta autoevaluación, que la pregunta es cuáles son los comportamientos diferentes, no se los voy a contestar aquí, pero ya les comento un poco cómo deben de interpretar esta figura que tiene que ver con la producción de interferón beta por parte de la célula dendrítica expuesta a un ARN doble hebra, el rojo o el azul, ¿sí? Y también expuesta a ARNs, a virus del dengue que contienen estos dos tipos de ARN doble hebra y miden la tasa de infección de la célula dendrítica. Otro de los receptores de los que vamos a hablar son cGAS y STING. cGAS es una ciclasa, ¿sí? Y que lo que hace es sintetizar cGAMP. cGAMP es GMP-AMP cíclico, ¿sí? Es un complejo de GMP y AMP que están ciclados. Y eso lo ven aquí de esta forma, ¿sí? Esto es cGAMP. Entonces, ¿cómo trabaja cGAS? cGAS reconoce ADN viral, ADN citosólico. Y entonces, en presencia de ATP, consume ATP y es capaz de transformar el ATP y el GTP en cGAMP, GMP y AMP cíclico, ¿sí? Este cGAMP va a interaccionar con STING. STING es una proteína del retículo endoplasmático y posteriormente esta interacción va a permitir la activación de los factores de transcripción
IRF3 y también de NF-κB. Posteriormente estos factores de transcripción se traslocan al núcleo e inducen la transcripción de citoquinas proinflamatorias y de interferones de tipo 1. Y por último vamos a hablar entonces de los receptores de tipo NOD o los NLRs que también se encuentran en el citoplasma de las células, especialmente los macrófagos y en menor medida de las células dendríticas. Los receptores de tipo NOD, como ven acá, estructuralmente son bastante similares y al igual que los TLRs están formados por un dominio de unión al ligando que tiene repetidos ricos en leucinas, ¿sí? Los LRRs. Esto es muy similar al tipo de dominio de los TLRs también. Además, están compuestos por otro tipo de dominio que se llama el dominio NACHT, que acá está representado como un rectángulo rosado, y este rectángulo rosado tiene la función de permitir la oligomerización de los NLRs. Ahora vamos a ver cómo. Y por último, tienen un dominio PID, que está acá como un cuadrado rojo, o CARD, que está como unos cuadraditos verdes, verdes marrones. Y estos dos dominios son los dominios de señalización que reclutan proteínas, ¿sí? La variedad de estímulos que reconocen los NLRs es muy amplia y como ven aquí reconocen desde proteínas relacionadas a toxinas, flagelinas, material genético, reconocen también estructuras asociadas a peligro o a daño como el ácido úrico, sustancias cristalinas e incluso los NLRs pueden ser activados por radiaciones ultravioletas o material particulado como la sílica. ¿Cómo es que funcionan estos NLRs que tienen un mecanismo de funcionamiento completamente diferente al que venimos viendo hasta ahora? Que hasta ahora hemos visto que involucra la activación de factores de transcripción. En este caso, entonces, tenemos que el receptor de tipo NLR va a reconocer a su ligando a través del dominio de unión al ligando y eso posteriormente va a permitir un cambio conformacional y va a conducir a que el dominio de oligomerización medie una oligomerización. Esto que hace que varias unidades de NLRs se oligomericen formando este tipo de estructura. Una estructura que se puede conocer como una forma de rueda o una forma de dona. Esta entonces es como la versión activada de los NLRs y como genera un complejo macromolecular que media la respuesta inflamatoria, se conoce como inflamasoma. Entonces, una vez que se oligomerizaron estos receptores, se va a activar el dominio de señalización que va a permitir el reclutamiento de caspasas, y las caspasas son proteasas, y en este caso esta caspasa va a poder, la caspasa 1, va a poder escindir a la prointerleuquina 1 beta. ¿Sí? La caspasa 1 entonces cliva, hidroliza a la pro-IL-1 beta y la transforma en IL-1 beta. ¿Cuál es la diferencia entre esta IL-1 beta y la pro-IL-1 beta? Bueno, esta es una proforma, es como un precursor de la IL-1 beta no activo. ¿Por qué decimos no activo? Porque no puede llevar a cabo su actividad, que es la de mediar comunicación entre leucocitos. Entonces, ¿por qué no lo puede hacer? Porque la pro-IL-1 beta no puede ser secretada del medio. Solamente es secretada cuando es clivada y transformada en IL-1 beta. Entonces, hay acumulación de pro-IL-1 beta en el citoplasma de la célula y la activación de los NLRs y la formación del inflamasoma permite el clivado para su posterior liberación al medio extracelular. Esto sucede con la
IL-121 y, perdón, IL-1 beta y con la IL-18, ¿sí? También existe la forma pro-IL-18 y luego que al clivarse se transforma en IL-18 que puede secretarse por un mecanismo que es independiente del retículo endoplasmático. Bien, este tipo de mecanismos genera que en el caso de haber una gran cantidad de pro-IL-1 beta en el medio, rápidamente se clive y se pueda liberar muy rápido, ¿sí? O sea que evita estar dependiendo de la transcripción génica, de la formación de las proteínas a partir de los genes, que es lo que sucede cuando se activan los factores de transcripción. Pero ¿cómo es que se da esto? Normalmente el inflamasoma, para poder activarse, necesita dos señales, ¿sí? Nosotros recién hablamos de la segunda señal. La primera señal muchas veces es aquella que conlleva a la formación o a la síntesis de la pro-IL-1 beta o de la pro-IL-18, ¿sí? Por ejemplo, esto se puede dar a través de la activación de TLRs, ¿sí? Un TLR activa NF-κB y produce, por ejemplo, IL-12, IL-6, TNF-alfa y produce también pro-IL-1 beta. La IL-12 y la IL-6 y TNF-alfa se van a liberar inmediatamente al medio extracelular, pero la pro-IL-1 beta no, va a quedar acumulada en el citoplasma y va a poder ser liberada únicamente cuando la caspasa 1 sea activada, que va a poder clivar a estas dos citoquinas para permitir su liberación, y esto va a poder permitir, la caspasa 1 va a venir de la activación del inflamasoma, como estuvimos viendo antes, de los receptores de tipo NOD, ¿sí? Entonces se habla normalmente de que tenemos una primera señal, que es la que va a permitir la síntesis de la pro-IL-1 beta, y una segunda señal, que es la que va a permitir el clivado de la pro-IL-1 beta y pro-IL-18. Bueno, y entonces finalizando, me gustaría que se quedaran con la idea o el concepto de que un leucocito innato, un macrófago, un neutrófilo, una célula dendrítica no tiene un único tipo de receptor que reconoce patógenos. No expresa solamente el TLR4 y entonces solamente voy a tener la producción de las citoquinas que son consecuencias de la señalización del TLR4. Una célula expresa una diversidad de receptores que a su vez se expresan en diferentes niveles y al estar reconociendo un patógeno puede reconocer más de una molécula de ese patógeno y entonces se van a estar interaccionando diferentes tipos de receptores innatos con diferentes tipos de moléculas derivadas del mismo patógeno o moléculas derivadas de daño, y entonces varios tipos de vías de señalización van a estar siendo activadas en simultáneo. Y por ello es que es el trabajo de la célula, es la integración de esas señales, es ver cuál es el resultado final de la interacción de todos esos receptores que van a llevar a la activación de factores de transcripción, a la activación del inflamasoma para poder clivar la IL-1-18 o la pro-IL-1 beta, a la activación de factores de transcripción a través de SIGAS, a través de los receptores de tipo RIG, a través de los CLRs y de los TLRs. Y por eso es que decimos que la inmunidad innata, la función de la inmunidad innata es la de decodificar señales, ¿sí? E integrar esas señales. Finalmente, antes para poder terminar este tipo de clase de inmunidad innata, me gustaría entonces reunir o resumir lo que vendría a ser el reconocimiento de los patógenos, de los estructuras asociadas a peligro, derivadas del daño celular y los mecanismos efectores de los leucocitos innatos. Entonces, tenemos que los PAMPs o los DAMPs
y también los MAMPs pueden ser reconocidos por los receptores innatos presentes en los leucocitos innatos, ¿sí? Tenemos los LRs, los TLRs, los NLRs en el interior. Estos van a ser reconocidos y muchos de estos van a activar cascadas de señalización que van a converger en la activación de factores de transcripción y permitirán la transcripción génica de determinadas proteínas. ¿Cuáles proteínas? Citoquinas proinflamatorias. Aquí también podemos poner pro-IL-1 beta, moléculas de adhesión endotelial y quimioquinas que van a ser fundamentales para el reclutamiento de los leucocitos al sitio de infección. Todo esto comienza la respuesta inflamatoria y a su vez el otro tipo de leucocitos innatos que también van a poder ser reclutados al sitio como por ejemplo los linfocitos innatos, dentro de los que encontramos las células natural killer, van a poder entonces reconocer células infectadas y eliminarlas, infectadas o alteradas. Los neutrófilos y los macrófagos van a poder fagocitar patógenos y eliminarlos a través del proceso de fagocitosis. El sistema del complemento va a poder mediar directamente la lisis sobre los patógenos a través del desequilibrio osmótico, o también va a poder ayudar a asistir a la fagocitosis a través de la opsonización. Y por último, la célula dendrítica va a ser capaz de, a través del reconocimiento de esos patógenos por la parte de receptores, activar un perfil, generar un perfil de citoquinas determinado, también de receptores de quimoquinas y de moléculas de adhesión endotelial que le va a permitir migrar hacia los ganglios linfoides drenantes, donde va a poder interactuar con los linfocitos T y activar la inmunidad adaptativa a través del proceso que se conoce como presentación de antígenos en el contexto del MHC de clase 2. Esto entonces va a definir el tipo de activación de linfocitos T que esta célula dendrítica va a activar. Esto entonces depende netamente del perfil de citoquinas que va a expresar esta célula dendrítica, y este perfil de citoquinas entonces va a derivar o va a ser consecuencia de esa interacción de la célula dendrítica con el patógeno a través de los receptores innatos, a través de los PRR, de los LR, de los TLR, RLR, del inflamasoma. Y entonces este tipo de citoquinas va a determinar un determinado tipo de activación de linfocitos T, que lo van a ver luego en otra clase.